con esta banda de drogadictos y neonazis que ha tomado el poder en Kiev y ha tomado como rehén a todo el pueblo ucraniano. El lado ucraniano, el señor Zelensky, está listo para tener una reunión personal. Sí, he escuchado eso. Durante 20 años, Putin utilizó la Plaza Roja como una vitrina de su poder. Los tanques desfilaban, los misiles balísticos intercontinentales se deslizaban por los adoquines y Putin hablaba durante horas. ¡Feliz Día de la Victoria! ¡Hurra! Pero el 9 de mayo de 2026, Putin abandonó el escenario en solo 10 minutos. No hubo tanques, ni misiles, ni aliados como Xi Jinping. En su lugar, se mostró un video de propaganda pregrabado de 7 minutos. Se cortó el internet móvil en Moscú, se canceló el espectáculo de fuegos artificiales y Putin tuvo que pedirle a Trump un alto el fuego solo para realizar su desfile porque Ucrania había estado bombardeando Moscú con drones durante semanas y no podía asegurar la Plaza Roja por sí mismo. Horas después, cuando se enfrentó a las periodistas, dijo algo que no habíamos escuchado en 4 años. La confrontación con Rusia, que continúa hasta el día de hoy. Creo que está llegando a su fin, pero aún así es un asunto serio. Y ya no se dirigía a su enemigo como una banda neonazi, sino como el señor Zelensky. Me dirijo una vez más a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El lado ucraniano, el señor Zelensky, está listo para tener una reunión personal. Sí, he escuchado eso. Estas palabras podrían interpretarse como una señal de paz, pero cuando juntas todo lo que sucedió en la Plaza Roja el 9 de mayo, la imagen que emerge parece contar una historia de derrota para Putin. Para entender el comportamiento de Putin, lo que se vio obligado a hacer y la gravedad de su huida apresurada de la ceremonia, primero debemos entender por qué este desfile importa tanto. Necesitas saber lo que representa. En Rusia, gran parte de lo que simboliza el Día de la Victoria se remonta a la batalla de Kursk en 1943. Ese año, los soviéticos desplegaron 6.000 tanques, sufrieron más de 1 millón de bajas, pero iniciaron el principio del fin para Hitler. Esa batalla fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, y el desfile del Día de la Victoria lleva exactamente este legado, la memoria de una guerra que mató a más de 26 millones de ciudadanos soviéticos. Según encuestas, más del 60% de los ciudadanos rusos consideran que esta es la festividad más importante del año. Y ahora Rusia está luchando muy cerca de Kursk, casi en el mismo territorio. Los herederos del ejército de 2026, que desplegaron 6.000 tanques en 1943, no pudieron poner un solo tanque en la Plaza Roja. Por primera vez, en aproximadamente 19 años, no pasaron vehículos militares por la Plaza Roja. La ceremonia duró un total de 45 minutos, el desfile más corto en la historia moderna de Rusia. La ceremonia de 2025 había durado 90 minutos. En años anteriores superó 1 hora. El diputado ruso Yevgeny Popov dijo a la BBC: «Nuestros tanques están ocupados en este momento, están luchando». Pero las imágenes que llegan del frente cuestionan esta explicación. Los tanques de combate de Rusia ahora están siendo protegidos al soldarles placas de metal y jaulas, utilizando la lógica de la Primera Guerra Mundial. Llevar estos tanques tortuga, como los llama la prensa occidental, a la Plaza Roja habría sido aún más humillante que no realizar un desfile en absoluto. Lo que reemplazó a los tanques fue quizás el resumen más impactante de la situación, un video pregrabado de 7 minutos. Submarinos, bombarderos de largo alcance, fuerzas de drones, todos en pantalla como diciendo: «No tenemos el equipo real, pero aquí tienes una película para ti». Pero si las armas en esas imágenes fueran realmente lo suficientemente poderosas como para cambiar el curso de la guerra, estarían en uso en el frente ahora mismo. Ya sabemos que Ucrania, un país sin armada, hundió gran parte de la flota del Mar Negro de Rusia y que el famoso portaaviones Kuznetsov estaba echando humo por el Mediterráneo. Y un detalle visible en la plaza fue quizás la pieza más extraña del rompecabezas: soldados norcoreanos. Por primera vez en la historia, tropas de un país extranjero marcharon en el desfile del Día de la Victoria con uniformes oficiales. El país que afirma ser la mayor potencia nuclear del mundo puede verse obligado a traer soldados de Corea del Norte para su propia fiesta nacional. Ya sabemos que los están comprando para luchar en el frente también. Las gradas contaron la misma historia. En 2025, Xi Jinping y 27 jefes de Estado se sentaron junto a Putin. Este año estaban Lukashenko, Kazajistán, Uzbekistán, el rey de Malasia y Laos. Eso fue todo. China claramente se estaba distanciando de la guerra de Rusia.
Los miembros de la Duma y los funcionarios del gobierno estaban ausentes de las gradas principales. La prensa internacional fue restringida. A CNN y a varios otros medios se les negó el acceso. El legado del ejército que ganó la victoria con 6.000 tanques en Kursk en 1943. En 2026 se intentó llenar con una plaza sin tanques, un video de 7 minutos y soldados norcoreanos. Para Putin, esta humillación pudo haber sido insoportable, pero la reducción del desfile no puede explicarse solo por el agotamiento militar. Detrás de que Putin permaneciera en la plaza solo 10 minutos y se fuera rápidamente, puede haber un miedo mucho más profundo. Para entender esto, necesitas pensar en las semanas antes del 9 de mayo. Ucrania había estado atacando Moscú con enjambres de drones durante semanas. Un dron impactó en el piso 36º de un rascacielos a solo 6 kilómetros del Kremlin. 2 personas murieron en un ataque con misiles y drones en Cheboksary. Y Putin sabía que esto podría suceder en la Plaza Roja el 9 de mayo. Cancelar el desfile era imposible. Eso solo habría sido una declaración de derrota. Pero mantenerlo seguro no era algo que Putin pudiera hacer por sí solo tampoco. Y aquí es donde quizás surge la evidencia más concreta de la debilidad de Putin. Tuvo que traer a Trump para asegurar un alto el fuego de 3 días solo para llevar a cabo su propio desfile. La respuesta irónica de Zelensky resumió la dimensión psicológica. El presidente ucraniano emitió un decreto oficial declarando que permite que el desfile de Rusia continúe. El decreto incluía las coordenadas exactas de la Plaza Roja. Las armas ucranianas no se usarán en estas coordenadas. El líder que una vez intimidó al mundo ahora parecía necesitar permiso de su enemigo para su propia plaza. Pero la garantía de Zelensky solo cubría la Plaza Roja, no el resto de Moscú, y Putin lo sabía. Esto puede ser la razón por la que se fue rápidamente de la plaza después de su discurso de 10 minutos. Mientras la Plaza Roja estaba segura, esa garantía terminaba en el momento en que la abandonaba. Y a dónde fue Putin puede ser igualmente significativo. Según el documento de inteligencia de la UE, Putin ha estado pasando tiempo en búnkeres renovados, particularmente en instalaciones en la región de Krasnodar desde el inicio de la guerra, a veces permaneciendo bajo tierra durante semanas. Su residencia presidencial en Valdai fue eliminada de Yandex Maps, una medida aplicada anteriormente solo a sitios militares de alta seguridad. Aunque se realizaron visitas frecuentes a instalaciones militares en 2025, no ocurrió ni una sola visita en 2026. Así que es concebible que Putin abandonara la plaza después de su discurso de 10 minutos el 9 de mayo y se retirara a un búnker seguro. El documento de inteligencia de la Unión Europea publicado simultáneamente por CNN, el Financial Times, añade otra dimensión a este panorama. El Kremlin ha estado en alerta máxima desde marzo de 2026 debido al riesgo de un golpe de Estado o intento de asesinato, y el ataque que Putin teme puede no venir de Ucrania, sino de su propia élite política. El informe indica que Putin teme particularmente un intento de asesinato utilizando drones por parte de miembros de la élite política rusa. El exministro de Defensa Shoigu es mencionado como la figura asociada con el riesgo de un golpe. Las medidas de seguridad en la plaza confirman este temor. El internet móvil y los mensajes SMS fueron completamente cortados. Más de 100 sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 fueron montados en torres alrededor de Moscú. A los funcionarios se les prohibió usar relojes de pulsera cerca de Putin. Se prohibieron los teléfonos móviles. Los dispositivos sin acceso a Internet se volvieron obligatorios. El espectáculo de fuegos artificiales fue cancelado en toda Moscú, y el Ministerio de Defensa de Rusia amenazó con un gran ataque de represalia con misiles sobre Kiev si el desfile era interrumpido. Un líder que solía dar discursos de horas, subirse a tanques y presentarse como invencible ahora ni siquiera puede estar en su propia plaza durante 10 minutos, corta el internet de su propia capital y pide a su enemigo un alto el fuego. Esto no es paranoia, puede ser darse cuenta de la verdadera magnitud de la situación. Y las palabras «la guerra está terminando» pueden ser la expresión de esa realización. Y la paranoia de Putin puede no ser infundada porque están llegando señales concretas de escape desde el Kremlin. Solo días antes del 9 de mayo, el viceministro de Recursos Naturales, Denis Butsaev, huyó del país y llegó a los Estados Unidos. Según The Moscow Times y Kyiv Post, Butsaev viajó a través de Bielorrusia hacia Georgia, luego a los EU, escapando del radar del FSB. Este es el primer caso conocido de un funcionario ruso de este rango huyendo del país. Y Butsaev no era un burócrata ordinario, era responsable de los recursos naturales.
Ser responsable de los recursos naturales en Rusia significa ser responsable de lo único de valor que tiene el país. Este hombre sabe dónde se vende el petróleo, cómo se eluden las sanciones. Esta información podría ser extremadamente valiosa para la inteligencia occidental. Y la capacidad de Butsaev para escapar del FSB dice mucho por sí sola. Pasó todas las verificaciones de antecedentes, permaneció en este puesto durante años y se alega que su familia se trasladó a los Estados Unidos semanas antes sin ser notada. Esto puede indicar serias grietas en la estructura de seguridad interna del régimen. En un régimen construido sobre el poder absoluto, los jefes de seguridad se culpan entre sí, un viceministro escapa del FSB y documentos de inteligencia se filtran simultáneamente a 3 medios internacionales diferentes. Cuando se evalúan todos estos elementos juntos, la imagen emergente puede ser muy clara. Estas paredes se están agrietando. Encima de toda esta imagen vienen las propias palabras de Putin, y estas palabras pueden ser la parte más importante de todo el escenario. Creo que este asunto está llegando a su fin. Esta frase fue confirmada por la BBC y Al Jazeera. Y necesitas pensar en quién lo está diciendo. Un líder que durante 4 años dijo, «La victoria será nuestra», que describió a Ucrania como una banda de drogadictos y neonazis, que desafió a la OTAN. Ahora el mismo hombre está insinuando que la guerra está terminando y se dirige a su enemigo como el señor Zelensky. Hago un llamado una vez más a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tomen el poder en sus propias manos. Parece que podremos llegar a un acuerdo más fácilmente con ustedes que con esta banda de drogadictos y neonazis que ha tomado el control de Kiev. Por el lado ucraniano, el señor Zelensky está listo para tener una reunión personal. Sí, he escuchado eso. Cuando un dictador comienza a humanizar a su enemigo durante 4 años, esto puede ser una señal de que se está preparando para sentarse a la mesa con ese enemigo, o que se ha visto obligado a hacerlo. Según Al Jazeera, el investigador de Chatham House, Keir Giles, advierte contra interpretar las palabras de Putin como un indicador confiable de que el conflicto realmente se está acercando a su resolución. Pero también llama la atención sobre una posibilidad. Lo mejor que podemos esperar es que Putin se dé cuenta de que Rusia en realidad no está ganando la guerra. Y el discurso de Putin, que normalmente dura horas, terminó en 10 minutos, su intento de culpar a la expansión hacia el este de la OTAN por la guerra, pero Ucrania no habiéndose unido a la OTAN y la OTAN habiendo rechazado a Ucrania para evitar provocar a Putin, todo esto puede estar dibujando el retrato de un líder tratando de justificar la derrota. Las confesiones económicas de Putin también apoyan esta interpretación. Decirles a los oligarcas deben invertir dinero en la economía puede interpretarse como un indicador abierto de que las arcas del régimen se están vaciando rápidamente. Se informa que las reservas de dólares y euros del Banco Central se están agotando y que la moneda extranjera en las cuentas bancarias de los ciudadanos podría ser confiscada. Las tasas de interés y la inflación están fuera de control. La disidencia abierta está apareciendo en los medios rusos por primera vez, y los comandantes militares pueden haber comenzado a cuestionar la guerra. Se informa que las ventas de antidepresivos se han más que duplicado. Esta sola cifra puede resumir el estado de la moral pública. Como afirma el análisis de Tender, las palabras de Putin provienen de una posición de angustia y debilidad. La disminución del 9 de mayo significa disminuirlo a él y a su administración. Putin no está actualmente serio sobre terminar la guerra porque Rusia no ha logrado nada todavía. Terminar la guerra ahora formalizaría la derrota, pero está intentando iniciar una nueva ronda de negociaciones para distraer de su humillación. Entonces, la frase «la guerra está terminando» puede no ser una propuesta de paz, sino el momento en que un líder que aún no puede aceptar la derrota por primera vez anunció abiertamente el olor de esa derrota. Y la respuesta a por qué Putin está hablando así ahora puede estar en el campo de batalla. Según la investigación de Mediazona y Medusa, Rusia puede haber perdido 352.000 soldados desde febrero de 2022. 261.000 confirmados muertos y 90.000 declarados muertos o desaparecidos a través de fallos judiciales. Las cifras publicadas por el Ministerio de Defensa de Ucrania hasta el 9 de mayo pintan un panorama aún mayor. Aproximadamente 1.340.000 pérdidas de personal ruso desde el inicio de la guerra, incluyendo muertos, heridos y aquellos que quedaron ineficaces para el combate. En solo los primeros 4 meses de 2026, el promedio diario supera los 1.000, con más de 31.700 pérdidas de personal reportadas solo en enero. La imagen del equipo es aún más impactante. Aproximadamente 12.000 tanques, más de 24.000 vehículos blindados, más de 41.000 sistemas de artillería y más de 279.000 drones destruidos.
En el Mar Negro, 33 buques de guerra y 2 submarinos perdidos por Ucrania, un país sin armada. Así que incluso según las propias fuentes independientes de Rusia, las pérdidas ya no están en decenas de miles, están mucho más allá de cientos de miles. La diferencia entre los datos del Ministerio de Defensa de Ucrania y Mediazona es debatible, pero la imagen que presentan ambas fuentes apunta en la misma dirección. Esta guerra está erosionando a Rusia un poco más cada día, y la brecha tecnológica en el frente está acelerando esta erosión. Ucrania derriba el 90% de los drones, mientras que la tasa de éxito de Rusia se mantiene alrededor del 64%. Ucrania equipa sus propios tanques con sistemas de protección activa, tecnología que detecta y destruye drones entrantes en el aire. Rusia suelda más placas de metal a sus tanques. El informe de enero de 2026 del Ministerio de Defensa de Ucrania afirma claramente que las existencias de vehículos blindados y artillería de Rusia están experimentando un agotamiento serio y no existe la capacidad para reemplazar la mayoría de las pérdidas. Y Ucrania ya no solo se está defendiendo, ha adquirido la capacidad de atacar a 1.500 kilómetros dentro de Rusia. Instalaciones petroleras, infraestructura militar, incluso Moscú mismo está al alcance. Y el hecho de que la seguridad de la Plaza Roja solo pudiera garantizarse con el permiso de Ucrania, esto puede ser la evidencia más concreta de hacia dónde se ha inclinado el equilibrio. En el 5º año de esta guerra, Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, pero el progreso se ha limitado a unos pocos cientos de metros durante meses. Y cada día, la capacidad bélica de Rusia se erosiona un poco más, mientras Ucrania alcanza el nivel de exportar capacidad militar. De un lado, tecnología de 2026. Del otro, lógica de la Primera Guerra Mundial. En esta imagen, Putin diciendo, "La guerra está terminando", no es una muestra de fuerza. Puede ser la traducción política de la erosión en el terreno. Cuando Putin pisó la Plaza Roja en 2022, los tanques estaban detrás de él, los líderes estaban en las gradas, y él declaraba que limpiaría a Ucrania de neonazis. Cuando pisó la misma plaza en 2026, no había tanques ni líderes y se dirigía a su enemigo como señor Zelensky. Dejó el escenario en 10 minutos. Presumiblemente se retiró a los búnkeres y dijo, "La guerra está terminando". El ejército que condujo 6.000 tanques en Kursk en 1943 no pudo poner un solo tanque en la Plaza Roja en 2026. El hombre que usó esta plaza como escaparate de su poder durante 20 años ya no tiene el material ni el valor para llenar ese escaparate, y ese escaparate se vacía un poco más cada día. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si te gustaría escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la comodidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.